Hola, ¿cómo están? Ahora voy a mostrar cómo podemos utilizar la derivada logarítmica, ¿ya? Yo sé que el problema puse logaritmos, pero en realidad este es un video para aprender cómo se hace la derivada logarítmica cuando tenemos una potencia, que es una función, elevada a otra función de x. Puse logaritmo, ¿ya? Pero podría haber puesto cualquier otra función, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es cómo ocupamos propiedades de los logaritmos para simplificar un poco las derivadas y para ocupar fórmulas de derivadas que sí conocemos, ¿ya? Porque no todo el mundo sabe la fórmula de la derivada de una potencia cualquiera elevado a otra potencia cualquiera. No recomiendo que se la memoricen, lo importante es que entiendan las propiedades, ¿ya? Así que ahora vamos a explicar de que cuando tengamos una expresión que esté elevada o que tenga muchas potencias, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar logaritmo a ambos lados de la expresión. Yo sé que quedaron muchos logaritmos, pero la gracia es que ahora vamos a apoyarnos en las propiedades de los logaritmos para simplificar un poco y hacer derivadas más simples, ¿ya? Entonces, como tengo el logaritmo, trabajemos el lado derecho. Como tengo el logaritmo de algo elevado, o sea, de logaritmo elevado a logaritmo de x, lo que vamos a hacer es aplicar propiedades y decir de que si está bien definida la función logaritmo, que en este caso lo está porque estamos trabajando para solamente los valores que hacen que los logaritmos sean positivos, por lo tanto las bases son positivas y los exponentes también son positivos, aunque no es necesario que los exponentes sean negativos, sino que lo importante es que las bases sean positivas, ¿ya? Por lo tanto, esto es el exponente de algo que está dentro de un logaritmo natural. Por lo tanto, lo que podemos hacer es que este logaritmo pase abajo y eso lo vamos a multiplicar por el resto de la expresión. O sea, en lugar de tener ahora una potencia, lo que tengo es, lo escribí abajo por si no se alcanza a ver, tengo el logaritmo de logaritmo de x. En lugar de tener una potencia, ahora tengo un producto. Hay que poner todos los paréntesis. Ya, ahora sí está bien escrito. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar derivación implícita. ¿Por qué? Porque yo podría aplicar exponencial nuevamente, pero yo no sé si a lo que voy a llegar va a ser más cómodo que un producto, ¿ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer es aplicar derivada implícita a ambos lados. Y yo sé que la derivada del lado izquierdo se puede escribir como la derivada del logaritmo de y, que es 1 sobre i, multiplicado por regla de la cadena por la derivada de y con respecto a x, que es lo que nosotros necesitamos obtener, porque estamos buscando la derivada de la función original. Mientras que en el lado derecho tenemos la derivada de un producto, por lo tanto vamos a escribir un paréntesis y vamos a decir la derivada del primer multiplicado, que sería 1 sobre x, por el otro término sin derivar, que sería logaritmo de x, más el primer término sin derivar, logaritmo de x, por la derivada del segundo término. Y aquí mucho cuidado porque tengo una regla de la cadena y otra regla de la cadena. La primera función es logaritmo de algo, por lo tanto va a ser 1 dividido por lo que esté dentro del logaritmo de afuera, ¿ya? No tiene nada que ver con el logaritmo que está multiplicado porque eso viene de la regla del producto. Y a su vez tengo que derivar por lo que está, la derivada de lo que está dentro del logaritmo de afuera, que es otro logaritmo. Por lo tanto, esto está multiplicado por 1 sobre x. Y aquí hay otra regla de la cadena que podría ser la derivada de x con respecto a x, que es simplemente 1 o no escribirlo, ¿ya? Y cerramos el paréntesis. Y ahora, claro, uno podría tratar de ordenar esa expresión. Vamos a simplificar, pero no vamos a sumar. Vamos a dejar las sumas separadas. Entonces vamos a decir de que 1 dividido por y por de y en dx es igual a, este lo vamos a dejar simplemente como logaritmo de logaritmo natural de x, logaritmo natural de logaritmo natural de x dividido por x, y lo vamos a dejar así. Vamos a poner un paréntesis, y aquí vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Se simplifica el logaritmo con el logaritmo, por casualidad del ejercicio, y esto me queda simplemente más 1 sobre x. En este caso, como me quedó el mismo denominador en los dos sumando, los puedo sumar en uno solo, ¿ya? Pero antes de eso,
voy a dejar solo el de x porque a mí me interesa simplemente el de x. Multiplicando por qué? Por i a ambos lados de la expresión. Claro, eso significa el i. ¿Ya? Dijimos que el i era positivo siempre porque es una base positiva elevado a un número positivo. ¿Ya? Entonces va a ser esto igual a i por, y aquí lo que dije, esto no es necesario que lo junten, pero en este caso como dio fácil de juntar, simplemente lo sumamos y ponemos un denominador común. Y la respuesta no está completa porque en realidad yo dije, quiero la derivada de i y tengo la derivada de i en términos de x e y, porque es una derivada implícita y habitualmente cuando yo hago una derivada implícita me quedan las expresiones en términos de x e y. Por lo tanto, yo tengo que decir, ¿qué era i? I era logaritmo de x elevado al logaritmo natural de x. Y ahora sí, continúo la expresión. Es 1 dividido por x. Como yo llegué a una expresión solamente en términos de x, esta sería la expresión final. Entonces vemos que si nosotros aplicamos logaritmos cuando tengamos una potencia, por propiedad del logaritmo las cosas, los exponentes van a bajar y se va a transformar en la derivada en producto. Esto también es útil cuando tengo que hacer límites ocupando la regla del L'Hopital. ¿Ya? Entonces, el procedimiento sería aplicar el logaritmo natural. ¿Por qué el logaritmo natural? Porque es el logaritmo que tiene una derivada más simple. Después aplicar la derivación implícita y después dejar solo el dividendo de x y recordar de que y era, en mi caso, la expresión que yo tengo arriba. Notemos que si yo hago el procedimiento de igual forma, este término siempre va a aparecer en el lado izquierdo. Por lo tanto, ahí uno puede aprenderse una especie de fórmula, pero yo no recomiendo aprenderse la fórmula, recomiendo aprenderse el procedimiento y entenderlo para poder practicar y hacer las derivadas de funciones que yo no sé cómo derivar de una manera bastante simple. Así que hasta aquí el video, que esté muy bien. Suscríbanse al canal y muchas gracias por ver. Chao.